Bienvenidos a un episodio más de Caminar Leyendo, episodio número 12. Este librito que tengo acá, que no es tan librito, es un gran libro para aprender a leer. No quizá aprender a leer, pero aprender a leer específicamente novelas y poesía. Terry Eagleton es un gran estudioso del lenguaje, es crítico literario, trabaja en universidades muy importantes en el Reino Unido y en ese sentido es una autoridad que nos puede decir cómo leer, porque pues él tiene que leer como parte de su trabajo. Mucho de su tiempo lo tiene que invertir en estar entre páginas, entre libros. Este libro es una introducción bastante buena. Me parece, de una colección. Yo ya había leído otro libro de Terry Eagleton, que era Cómo leer un poema, y ese me parecía un libro pesado, difícil de entender. Digo, lo leí hace muchos años, probablemente unos 6, 7 años, pero me pareció pesado. Este no. En cambio, este es muy fluido, se va muy rápido, pero vamos a llegar a eso de la velocidad en un momento. Terry Eagleton divide este libro en 5 capítulos. Se concentra en 5 de las cosas que son más importantes al momento de enfrentarte a literatura, ya sea poesía o novela. El comienzo, la manera en que empieza una obra, los personajes, bueno, aquí es el personaje, pero yo lo generalizo, los personajes, narrativa, interpretación y valor. Va teniendo un muy buen flujo desde los comienzos, que en ese capítulo analiza un montón de novelas. De hecho, en todos los capítulos son un montón de novelas, desde Cumbres Borrascosas, Finnegan's Wake, hasta Harry Potter y muchos otros más, ¿no? En medio, así una amplia gama de novelas y poemas que analiza de manera somera, pero te dan ganas de leerlos todos. Sobre todo el del inicio, que habla de Cumbres Borrascosas. Yo no conozco ese libro, no lo he leído, y es muy bonito cómo piensa él los inicios, ¿no? El inicio de Cumbres Borrascosas y cómo cada palabra tiene un sentido, y de hecho en eso nos vamos a ir. Les quiero citar un cachito, porque define lo literario. En la página 15, en el párrafo 2, dice: cuando definimos una obra como literaria, nos referimos a que lo que se dice debe interpretarse en función de cómo se dice. Es el tipo de escritura en la que el contenido y el lenguaje utilizado para expresarlo forman una unidad inseparable. El lenguaje forma parte de la realidad o la experiencia en lugar de ser un simple vehículo para transmitirlas. Tenemos que meternos en esa realidad, y justo por eso es importante pensar en los comienzos, y se pone a pensar tanto en el orden de las palabras, en cómo se están diciendo una cosa, en la relación que tienen esas palabras con el autor. Y tenemos que pensar, de hecho ahí nos adelanto un poco de lo que va a decir en el capítulo de interpretación, pero el lenguaje lo tenemos que tomar como algo especial, como algo que no están las palabras dichas de esa manera nada más porque sí, como es el caso de esto, que se me vienen a la mente las palabras y pues las digo porque quiero expresar una cierta idea que podría decirse de muchísimas formas. Terry Eagleton pone el ejemplo de una señal de tránsito. Obras: previsión de tráfico lento en la circunvalación de Ramsbottom durante los próximos 23 años. Podría ser, pero puede eso decirse de otras 1000 maneras y decirnos exactamente lo mismo, ¿no? Decirnos que eso va a durar años, esa construcción, y que va a haber tránsito lento en ese momento. Yo ya lo dije de otra manera y se puede decir de muchísimas otras, ¿no? Cambiando el orden, cambiando vehículos, cambiando ciertas palabras por sinónimos, cambiando el sentido como por antónimos y hacerlo diferente, qué sé yo. Hasta podrían escribirlo en versos, digamos, las autoridades, y en realidad no importaría, no cambiaría nada de eso. Pero nos pone el ejemplo: los lirios que se pudren huelen mucho peor que la cizaña. Y dice que eso resulta mucho más difícil de parafrasear, al menos sin destruir lo que dice el verso o lo que quería decir el escritor. En ese sentido es en el que entendemos lo literario. Después analiza los personajes, y ahí es muy interesante el cómo los conecta con nosotros, con la vida real, y que en realidad son personajes que nacen y mueren con el libro y mientras están siendo leídos. No es que el releer
tenga una historia anterior al libro. Todo lo que se explica en el libro es, y lo que no se explica en el libro no es. Y eso es algo que fanáticos de ciertas novelas, series y cosas así se ponen a crear, ¿no? No lo dice el autor, y el autor pues no le hizo falta que a los 8 años cierto personaje tuviera un trauma o que se fracturara una pierna, porque en realidad no importa. Para la ficción que estamos leyendo no importa, y eso es suficiente. La novela es una realidad en sí que no necesita de todo lo contingente. De hecho, pasamos de eso, de los personajes, a la narrativa, y dice que la narrativa es una acción absurda porque siempre estamos cortando algo, siempre estamos narrando de manera secuencial eventos que no son secuenciales y que no son así. Digo, aunque sea una novela no lineal y de brincos en el tiempo, estamos ordenándola de cierta manera para que en la cabeza de la persona que lo lea tenga un efecto. De ahí también viene lo literario, ¿no? No es arbitrario el orden de los capítulos. Por ejemplo, se me ocurre de La Casa Verde de Vargas Llosa. Te va intercalando los capítulos, o de Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que te intercalan capítulos de diferentes temáticas para tú avanzar en ellas, y tienes que conectarlas de cierta manera. Eso tiene una razón narrativa, pero entonces dejan fuera un montón de cosas que en realidad no son importantes, y esa es parte de la acción absurda que llama Terry Eagleton de la narrativa. El cuarto capítulo fue mi favorito absoluto, y es el de la interpretación, porque se pone a jugar con nosotros y nos da una interpretación de una canción para niños inglesa, que es, hagan de cuenta, el equivalente sería como Witsy Witsy Araña, y se pone a hacer una interpretación erudita y súper rebuscada de esa canción, que dura páginas y páginas, ¿no? Y está buscando el por qué dice ve una oveja, y por qué está diciendo que no le va a dar la lana al niño, y está inventándose relaciones entre los personajes que aparecen en la cancioncita de cuna, para después de esas hojas y leerlo decirnos: es absurdo que nosotros interpretemos de esa manera esa canción. Tiene una función particular, tiene una estructura, y quizá si nosotros supiéramos la historia de las canciones de cuna inglesas del siglo XIV, no sé, podríamos interpretarla de una diferente manera, pero su función es la de arrullar, y va a tener una cosa como de fábula, porque su personaje es una oveja y habla con un niño. Eso no sucede, pero en las fábulas es lo normal. Entonces, después de hacer toda una cosa erudita, nos dice: no, o sea, sería absurdo hacerlo de esa manera. Pero el segundo punto que también nos dice: tampoco podríamos negar la interpretación erudita, tampoco podríamos decir que eso no es, porque la interpretación es para cada quien, porque cada quien le puede dar una diferente lectura. Tenemos diferentes contextos, tenemos diferentes conocimientos, y eso se refleja en la lectura, en la acción de leer. Entonces, también en ese sentido, una novela, una poesía, un poema, un tratado de ciencias, lo que sea, también termina siendo obra de arte en el momento en el que la leemos y lo interpretamos de esa manera, a nuestra manera, no bajo una interpretación generalizada, que las hay y pueden ser más acertadas, menos acertadas, pero en realidad no podríamos decir que una es la única interpretación que tiene. Hablando, por ejemplo, de Finnegan's Wake, que es una novela de James Joyce que está escrita en un lenguaje súper personal, ¿no? Creo que mezcla 23 idiomas o una cosa así, y es verdaderamente difícil de leer. Yo lo tengo ahí, he leído un buen cacho, pero pues ni siquiera está en inglés. O sea, yo la compré en el idioma original, digamos. No está en inglés, está entre inglés, galés, escocés y alemán, y tiene cosas así, y las va mezclando y inventa palabras. Ya hablaremos después de Finnegan's Wake, pero pues te encuentras con una cosa tan personal, y se supone que tiene una historia, y yo sé que tiene una historia, he leído esa historia, pero no la leo en el libro. Para mí significa otra cosa, y para mí casi que ese fue un reto personal y una experiencia estética del solo leer, sin encontrar un sentido. Para mí eso fue. Para mí fue enfrascarme en una lectura que no me estaba diciendo nada como narrativamente, pero como por el puro acto de estar leyendo. Para mí eso fue, pero para muchísimas personas, y de hecho para las personas que son más inteligentes que yo, tiene una historia y está muy muy bien hecho, ¿no? Y es una obra maestra del siglo XX. Pero de eso viene la interpretación. También en ese sentido de la interpretación dice que no debemos nosotros poner muchísimo más de lo que está en la lectura.
como les comentaba hace un rato, de esto de ponerle detalles de más a los personajes, y esto sí está bien y podemos hacerlo porque pues quién nos lo niega, pero él dice que el lenguaje en poesía es una realidad en sí misma. No tenemos que buscarle más para allá, no tenemos que buscarle un reflejo de nuestra realidad, porque es una realidad más allá de otras, es un universo autónomo en ese sentido, ¿no? Como diríamos en música, que en las piezas el compositor es Dios. En la literatura, el escritor es Dios. Puede crear una cosa que no exista para nada, pero es una realidad que está encerrada en esa lectura, en ese texto, entendido como en un sentido muy amplio. Y dice: la experiencia que importa es la que proporciona el propio poema. Los sentimientos e ideas relevantes son los que van ligados a esas palabras, no algo separable de ellas. Los malos actores arruinan la buena poesía imponiendo sus sentimientos en magníficas demostraciones emocionales sin darse cuenta de que los sentimientos de algún modo están presentes en el mismo lenguaje. La manera en que se cuenta, de nuevo, está dando círculos y está hablando de las mismas cosas, encerrándolas y encerrándolas nada más para mostrar puntos muy fuertes y muy importantes en cuanto a cómo leer literatura. De que no tenemos que poner mucho más, de que las cosas que están ahí, de que todo lo literario que les decía yo desde hace unos cuantos minutos está ahí por algo y tenemos que encontrar ese algo. ¿Por qué se está narrando así? ¿Por qué se está haciendo estas cosas? Por último, en el capítulo 5 plantea el problema del valor, de si una obra tiene más valor que otra y si la historia es la que lo decide, si el tiempo, ¿no?, es como el que decide las grandes obras maestras. Pone ejemplos muy bonitos. Ahí es donde toca el tema de Harry Potter, que es una gran obra literaria, aunque sea juvenil, ¿no? Es una gran obra que creció con sus lectores, que podríamos discutir también Harry Potter de manera muy extensa, pero es muy complicado comparar eso con el Ulises de James Joyce o con Esperando a Godot, que también analiza muchísimo en esta obra, sobre todo en cuanto a la narrativa, porque es una obra sin narrativa, en realidad donde no pasa nada, pero es una gran obra. Entonces ahí menciona muchas más y se pone a comparar, ¿no? Y poemas, ¿cómo podemos decir que un poema es mejor que otro? El lenguaje que utilizan, ¿cómo puede ser mejor que otro? O cómo uno puede sentirse estéril y como, digamos, demasiado intelectual, como dicen mucho en el caso mexicano de Renato Leduc, de un poeta que mencionan siempre que es como muy intelectual. Entonces, ¿qué significa eso de ser muy intelectual? ¿Qué sería más visceral? Ahí se acerca a Nabokov, a Lolita, ¿no? Y analiza partes de eso en donde se ocupa eso, ese lenguaje intelectual, pero se ocupa de una manera que nos está diciendo algo acerca del personaje, se está burlando de sí mismo de una manera irónica, Nabokov. Entonces, wow, siempre es muy interesante leer este tipo de cosas porque te dan más de lo que la novela te da y tú, pues digamos, te entregas a alguien más inteligente que tú, como Terry Eagleton, que debe ser infinitamente más listo que yo, y pues veo cosas que yo no vi, ¿no? Me explica cosas que yo en realidad nunca vi en las novelas, y entonces por eso es grande este libro, porque sí te enseña cómo empezar a ver esas cosas. Digo, requiere muchísima práctica, requiere estar leyendo muchísimo. Yo leo poca novela, poca poesía en realidad, pero con esto me dieron unas ganas inmensas de empezar a comprar novelas y ver. Sobre todo tengo la deuda con este libro de Cumbres Borrascosas y de unas cuantas de Charles Dickens. En la página 209 él dice que el disfrutar una obra no quiere decir el admirarla. No es lo mismo. Podemos disfrutar muchísimo. En el caso del cine, por ejemplo, yo disfruto inmensidades. Shrek es de mis películas favoritas, probablemente es mi favorita. No quiere decir que yo la admire como una película, que en este caso sí, ¿no? Porque me parece muy buena. Dime o te arrancaré. No, los botones no mis botones, gomita. Pero, pues, no sé, no te metas con Sohan. Me encanta, pero no es que la admire, no es que diga, no, qué gran película, ¿no? Probablemente no. Y al contrario pasa lo mismo, ¿no? Que hay grandes películas que no necesariamente son que yo las disfrute una inmensidad. Me puede pasar con Andrei Tarkovsky, me puede pasar hasta con Stanley Kubrick, con cosas muy de antaño, ¿no? Del cine silente y estas cosas que yo sé que son grandes obras, yo lo sé y sé por qué y las podría defender con mi vida. Pero de eso a que las disfruto en inmensidad y yo diga, no,
es que esto lo podría escuchar todo el tiempo, lo podría ver todo el tiempo. En el caso de este libro, lo podría leer todo el tiempo, toda mi vida, podría ser el último libro que yo tuviera en mis manos. Es muy diferente. Entonces, aguas con eso del valor, y aquí lo plantea de manera muy bonita. Para no extenderme mucho más, vamos a las calificaciones de este libro. Y primero, en cuanto a dificultad de lectura, le voy a poner solo un 2, porque es muy fácil de leer. Solamente necesitas medio saber de autores, un poquito, poquito. Él te va explicando mucho. Hay muchas cosas que te vas a perder si no conoces a los autores, si no sabes al menos más o menos de dónde son, pero no pasa nada. Tú lo lees y lo disfrutas una inmensidad, aún sin saber quién es quién, y los poemas aquí se leen. Nada más tengo ahí una queja porque hay muchos poemas que están en inglés, porque él es pues como especialista en literatura inglesa, pero no ponen el original en inglés y entonces se pierde un poco, ¿no? Siempre te dice quién hizo la traducción y esto, pero ponen nada más algunas veces el original, y esa es una queja que tengo de este libro. Puede ser de edición en particular. En cuanto a velocidad de lectura, se lee rapidísimo, se te va como agua y la letra es grande. El libro es una hoja muy bien que te deja leer en bastantes lugares, con poca luz, lo que sea. Entonces la velocidad le voy a dar un 4. Y para terminar, le voy a dar, si está recomendado o no, le voy a dar un 5. Este sí lo tendríamos que leer cualquier persona que quiera acercarse a las novelas un poquito más de profundidad. De verdad es un 5. Tienen que leer esto si les gusta leer. Así de sencillo. Si les gustó, suscríbanse, pónganle campanita para que se enteren. Vamos poco a poco, pero espero que vaya creciendo y que les vaya gustando esto. Nos vemos en el próximo capítulo de Caminar Leyendo.